Tiempo de tertulia dedicado a los temas de Pamplona. Hoy nos vamos a centrar en dos cuestiones, en una manzana muy sabrosa para algunos, con bueno, pues distintos posibles usos. Nos centramos en el ensanche de la ciudad, en esa manzana de Leire, en la que en principio se iba a construir y de momento no se construye. Hoy charlamos con los concejales Iñaki Cabasés, Juan José Echeverría, Jorge Mori y Edurne Eguino. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Pues gracias a vosotros por la José invitación. Echeverría, gracias por estar con nosotros de nuevo. Jorge Mori, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bien hallada. Y Edurne Eguino, ¿qué tal, Edurne? Arratsaldeon, muy bien. Buenas tardes. Bueno, Manzana de Leire, con este tema comenzamos, idas y venidas, desde luego, de un solar con complicaciones en la ciudad. El concejal Juan José Echeverría nos puede decir, quizás hay alguna última hora acerca de la situación de esta manzana. Bueno, sí hay alguna última hora. La empresa o el grupo de empresas que es propietaria del solar está requerida a restituir la legalidad urbanística porque se le ha iniciado un expediente de caducidad de la licencia y entonces tiene que rellenar el solar. A fecha de hoy ya ha habido un contacto con la empresa que se ha acercado su representante por el área de urbanismo para decir que van a empezar a rellenar de manera inminente. O sea que yo me imagino que dentro del plazo que tienen establecido, que era un mes a partir de la notificación que ya se ha producido, pues tienen que rellenarlo. Es decir, que esa especie de embalse que se ha Eso generado va a ahí desaparecer. va a desaparecer Sí. en breve. En breve, el tiempo que tarden. Yo eso no lo puedo garantizar. Ellos han dicho que lo van a rellenar. Tienen un plazo transcurrido el cual, si no lo han rellenado, pues iniciaremos la siguiente acción, que sería la sustitutoria. La sustitutoria, explícanos un La poquito. sustitutoria es que lo hace el ayuntamiento por su cuenta y luego le gira el costo con un incremento del 30% al propietario del solar. Con un incremento Que del 30%. es lo que ocurrió ya, es lo que ha ocurrido con el vallado, que se retiró en San Fermines. Ese tuvo un costo de 100.000 euros y se le han girado 130.000. Ahora lo han recurrido y bueno, tienen que pasar los plazos del recurso, se tendrá que ver, en fin, sigue su plazo. Bueno, es la historia un poquito, el desarrollo de la historia de una manzana, pues como decimos, muy bien ubicada en el centro de la ciudad y que quizá debido a la crisis ha tenido, bueno, pues este, no desenlace todavía, ¿no? Pero al menos este camino tortuoso. Iñaki Cabasés, ¿cómo veis un poco el panorama? ¿El ayuntamiento está actuando de forma correcta? ¿Se podría haber hecho de otra manera? ¿La crisis impide avanzar en este camino? ¿Cómo veis el tema? Hombre, quizá yo creo que las cosas son un poco para sabidas, ¿no? Quizás se podía haber actuado un poco antes, a la vista de que ya era evidente que no se iba a producir la actuación urbanística prevista, que era en definitiva hacer no sé cuántas viviendas, 100 y pico viviendas, me parece que iban en ese solar, pero lo que sí pone un poco en cuestión también es la autorización para derribar determinado tipo de edificios que se van a sustituir por otros nuevos. Yo creo que hay que actuar con mucha más prudencia porque evidentemente lo que no podemos es ir generando esa sensación de ruina que ofrecen este tipo de situaciones, ¿no? O sea, que no es tanto el hecho de que bueno, un edificio se va a sustituir por otro, porque lo mismo ha pasado en la avenida Roncesvalles. En la avenida Roncesvalles se derriba la casa de donde estaba Iberdrola y el Banco Guipuzcoano y resulta que, claro, en principio parece que se iban a promover otras viviendas en el pleno centro de la ciudad y resulta que eso se va retrasando pues porque la crisis es lo que está produciendo, ¿no? Pero tenemos ahí sobrevolando también sobre el centro de la ciudad el tema de Salesianos y a nosotros también nos produce una enorme preocupación pues pensar que ahí también hay una previsión de unas 300 viviendas, además viviendas libres, que en este momento nosotros no vemos que vaya a haber ningún promotor que se vaya a hacer cargo de ellas, ni siquiera Vinsa, porque si Vinsa, que es la empresa pública de viviendas del Gobierno de Navarra, se metiese a hacer esa iniciativa, pues será muy difícil que las pueda vender y por lo tanto lo único que haría es generar una enorme ruina digamos, a la Hacienda de Navarra. Entonces, bueno, si fueran viviendas de protección oficial, a lo mejor sí se podrían no, pero vender, es que no están previstas, están previstas claro, el 100% libres. Ese es el problema también que tiene esa actuación urbanística, ¿no? Entonces, por eso digo que, hombre, yo creo que como ayuntamiento habrá que ser, dentro de la legalidad, evidentemente, pero muy cauteloso con respecto a las autorizaciones de derribo de edificios que en teoría se van a sustituir por otros nuevos y que luego a la hora de la verdad no se hacen, ¿no?
¿Cómo veis o cómo habéis visto este tema desde su inicio, Jorge? ¿Y qué posibilidades también tiene esa famosa manzana de Leire? Y desde luego hay que tener en cuenta también esas otras partes de la ciudad a las que aludía Iñaki Cabasés. Bueno, pues quizá desaparecen algunos edificios, hay crisis económica, no parece ser que se vaya a remontar de forma inminente. ¿Y qué puede pasar, no? ¿O qué imagen da la ciudad? Yo creo que tiene razón el señor Cabasés cuando dice que hay que ser muy cuidadoso cuando se conceden permisos de derribo. Hay una gran diferencia entre Salesianos y los demás sitios que Salesianos todavía no se ha derribado. Es decir, en los problemas que pueden surgir a raíz del derribo de la calle Leire, salubridad, hubo muchos problemas de salubridad que hubo que solucionar en verano, mosquitos, animales, problemas para el vecindario. Todo eso hay que tener mucho cuidado porque si das un permiso y se derriba y luego no se promueve, se queda ahí el solar y evidentemente genera muchos más problemas, como se ha visto en Amaya. En la calle Amaya Leire yo creo que el equipo de gobierno ha tenido demasiada paciencia en algunos momentos porque se ha fiado en exceso de los compromisos adquiridos que luego no han sido así. Y estoy hablando del problema del agua, del problema del retranqueo de las vallas, que al final se ha tenido que ejecutar, y ahora estamos con el problema de la tierra, que bueno, ha pasado el plazo, dicen que sí. Bueno, yo creo que hay que ser en este momento muy garantes de que eso se lleve adelante, independientemente de que luego se tenga que hacer, se ponga el 30%. Yo creo que con esto tenemos que aprender para el futuro. El futuro inmediato ha sido el de la calle Roncesvalles, lo han derribado. No voy a decir nada en cuanto a su futuro porque no lo sé, igual empiezan dentro de poco tiempo a construir, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esos solares que ahora se van a quedar ahí, el solar de la calle Maya, atendiendo a su pregunta, pues habrá que ver qué es lo que se hace. Yo le oí al señor Echeverría hace unos meses, creo decir que iba a ser una especie de aparcamiento disuasorio, aparcamiento de superficie o algo así, ¿no? No sé, evidentemente cuando esté rellenado, pues habrá que ver a qué se destina, pero no olvidemos que seguirá siendo un solar privado. Bueno, vamos a ver cómo lo ven también en Izquierda Esquerra con Edurne Neguino y luego, por supuesto, como nos decía el concejal Juan José, Echeverría, veremos a ver por qué ha ocurrido esto y sobre todo, bueno, a qué se va a dedicar, que lo que nos interesa también es decirle a los vecinos y a los ciudadanos que habitualmente o de forma esporádica o habitual pasan por ahí, pues qué va a pasar, ¿no?, con esa zona. Edurne, ¿cómo lo ha hecho el ayuntamiento en este sentido? ¿Cómo planteáis la situación? Sí, yo estoy de acuerdo con mis compañeros en el sentido de decir que quizás igual se ha actuado demasiado tarde, ¿no? Porque era evidente desde hace mucho tiempo que ahí había muchas dificultades para iniciar la obra y que quien se hizo con el solar pues no tenía en ese momento la capacidad económica o la garantía de la venta de las viviendas previa antes de empezar la obra, ¿no? Que eso se está repitiendo en muchos sitios del centro de la ciudad es evidente. Que la política de vivienda que promueve viviendas libres, es decir, mucho más caras y de más alto coste en el centro de la ciudad, cuando la normativa siempre protege que haya viviendas de protección oficial y nosotros defendemos desde luego que en toda la ciudad tiene que haber una complejidad y una convivencia de toda la ciudadanía en general, ¿no? Esto de montar barrios para VPOs y el centro para los más ricos, etcétera, no nos parece nada oportuno y yo creo que en Salesianos, por ejemplo, se ha promovido eso, pasando las viviendas de protección oficial a otro lugar de la ciudad y no nos parece correcto, ¿no? De cara al futuro, pues no lo sé, supongo que el ayuntamiento o el equipo de gobierno intentará hacer lo más posible en ese solar, pero evidentemente es un solar privado. Entonces, claro, podrán dejar o no podrán dejar o que eso se convierta en un aparcamiento, no lo sé, ¿eh? Claro, ¿qué margen de maniobra tiene el ayuntamiento y nosotros, qué decisión va a adoptar? En principio tenemos un plan municipal que está aprobado por una amplia mayoría y un consenso. Quiero decir que bueno, prácticamente todos los grupos votaron a favor de ese plan. Ese plan dice que si alguien pide una licencia de edificación, automáticamente se le da la licencia de derribo, con lo cual puede derribar al amparo con una licencia independiente, pero al amparo de la primera licencia de edificación, que es el caso de estos dos solares, Leire y Roncesvalles. Es decir, los propietarios están ejerciendo un derecho que tienen porque se lo da el plan.
En el caso del solar del Leire se han seguido exactamente todos los plazos que manda la ley. Es decir, cuando les caducó el tiempo para empezar la obra, ellos pidieron una renovación, luego eso ya volvió a caducar y entonces se les ha exigido primero la retirada de la vía pública, que es lo primero que se exige, y luego, siguiendo los plazos legales, se les ha exigido la restitución del solar a su estado original. Es decir, no se ha actuado ni pronto ni tarde, exactamente siguiendo los plazos legales establecidos por el propio plan municipal, con lo cual no se puede actuar antes, la gente tiene sus derechos. Es decir, si yo tengo una licencia en vigor, en tanto esté en vigor y no haya caducado o no se haya iniciado el expediente de caducidad, yo sigo teniendo derecho a edificar mi edificio. O sea, no es una cuestión de actuar tarde o pronto, sino siguiendo exactamente las pautas del plan municipal y de la legalidad, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y venimos haciendo prácticamente desde el principio. Yo no puedo hay que adelantar. pensar en los vecinos también, ¿no? Cómo están llevando los vecinos de la zona el hecho de tener ese solar vacío, Sí, pero bueno, en unas condiciones yo no puedo regulares. adelantarme, es como el tema de la VPO. Es decir, ¿por qué hay VPO en unos sitios y otros no? Porque lo dice el propio plan que hemos aprobado todos. ¿Por qué no hay VPO aquí? Porque el plan decía que aquí no lo había. ¿Por qué la hay en Sancho el Fuerte, que es pleno centro de la ciudad, donde hemos vendido un solar municipal? Porque ese era un sector que generaba VPO, con lo cual ahí sí la hay. Es decir, no es una cuestión de caprichos de un equipo de gobierno o del gobierno de turno, es porque lo dice el plan municipal que está aprobado por todos. Con lo cual, No, hay una legislación que además establece... Pero no mezclemos el PESIS de Salesianos, que es una cosa hecha por el gobierno. Que es supramunicipal y hecha por el gobierno. Es que no es lo mismo. Que trasciende al ayuntamiento. Pero en este caso, ¿no? en este caso estábamos hablando... No es una cosa que tiene que mover a risa, es una cosa que está hecha de otra manera, Sí, pero quiere decir siguiendo otros Pero procedimientos. el planeamiento inicial de Salesianos era que hubiera VPO y se hizo una ley en la que Salesianos quedó excluida de la ley general. Claro. ¿Una ley con qué apoyo? Por encima, no, que yo no digo nada. Claro. Por encima, Pero por no encima del aprobado por apoyos planeamiento. mayoritarios. Pero por no encima aprobado del por planeamiento. todos. Pero no con aprobado apoyos por Bueno, todos, mayores. ahí parece que sí. que nadie ha dicho que se estén incumpliendo plazos ni sea ilegal. Lo que nosotros decimos es que queremos que hay que aprender para el futuro y mira, sí que habrán cumplido los plazos, fíjate, pero al ahora, final hemos tenido que el ayuntamiento saltando- ejercer la obra Fíjate, nosotros. saltando de tema, han empezado los derribos de la obra de Santo Domingo, del café Eso teatro. es, del café Esos teatro en derribos el mercado han de Santo empezado Domingo. al amparo de que tienen solicitada la licencia de edificación por el mismo procedimiento que Roncesvalles y Leire. Es decir, si no tuviéramos eso, los del Café Teatro no habrían podido adelantar los derribos, porque están en las mismas circunstancias. Ya, lo que pasa que Es decir, si ahora modificamos el plan municipal y decimos no volvemos a autorizar derribos, bueno, no autorizaremos esos derribos ni los de los demás. Es decir, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque son derechos. Hay que tener, exactamente, es y que lo que que hay que estamos ser planteando, maximalistas lo y que hay que estamos aprender de planteando los es que hay que tener problemas. cierto cuidado, sobre todo si no nos queremos encontrar con ese tipo de situaciones. Y hombre, yo creo que en el solar, en cuanto al solar de la calle Amaya, yo creo que ahí hay varias cosas. Primero, se produjo una renovación que desde luego parecía que no procedía. Segundo, el retranqueo de las vallas esperó ¿por qué dices que no a procedía? ultimísima hora, pues porque ya se El plan veía que no establece había... un aprovechamiento para esa manzana y son sí. propietarios de un edificio que lo tiran para hacer otro. Para hacer Es algo otro. que puede hacer cualquiera. No, eso no lo estamos discutiendo nadie. Lo que estamos discutiendo es que la gestión municipal que nos hemos encontrado teniendo que hacer una actuación subsidiaria, pues ahí estuvimos, en fin, mareando la perdiz hasta que ya se procedió a actuar con el retranqueo, por ejemplo, de las vallas. Y entre tanto unas cadenas de había una especie de alegaciones, tiempos, sí, claro. tiempos legales de que tienes que esperar porque No, yo creo que ahí hubo una cierta paciencia institucional que desde luego entendemos nosotros que no se correspondía, sobre todo con las denuncias que había de los vecinos de la zona. Porque claro, es que desgraciadamente además llovió muchísimo esta primavera y es lo que pasó. La crisis económica lo que ha puesto en evidencia es que la política de vivienda que se estaba llevando, y en especial en Navarra y en Pamplona por ende, es equivocada para los tiempos que hay. Si algo hay que hacer en política es cambiar de rumbo cuando hace falta, resolver los problemas cuando hace falta, y si una ley previa genera problemas porque las circunstancias generales han cambiado, que es el caso, pues habrá que pensarlo, por lo menos habrá que estudiar, ver si en las próximas o hay que hacer una modificación en el sentido de decir, oiga, usted puede derribar el edificio si va a iniciar en X plazo, y para iniciar en X plazo, ¿usted qué necesita? ¿Tener las viviendas vendidas? Vale, pues demuéstreme que tiene las viviendas vendidas y entonces yo me creeré que usted puede edificar. eso Cosas no lo puedes. preventivas, porque si no lo que pasa es lo que ha pasado en esa Leire. salvedad, por ejemplo, de que yo tenga Claro. que tener, o el empresario tenga que tener las viviendas vendidas para que yo lo autorice a derribar, es una cosa que no encaja en la ley. Es decir, En la actual no, en pero la ley- si en la algo ley se hace en foral, políticas, a ver, leyes nosotros nuevas. tenemos una ley por la cual la gente tiene derecho a pedir una licencia en determinadas circunstancias. Sí, de Si ahora va a resultar
que alguien que no ha vendido no puede pedir una licencia o no puede... Vamos, sería asombroso. Es decir, hay que tener todos los pisos vendidos para poder empezar una obra. Todos, Bueno, el pero 70%, el 60%, algo de ni garantía. cero. Yo creo que gente, cuando se actúa en ciudad se salvo, exigen garantías. salvo, por ejemplo, que sea para alquilar, que entonces no hay que vender ninguno. Evidente. Y si los Y- hace el propio gobierno, vale. entonces los hará Y porque tiene entonces- presupuesto y para entonces hacerlo. tú tienes que tener claro si vas a Claro. alquilar o vas a vender. Por ejemplo, no puedes hacerte una casa sin pensar si la vas a alquilar o la vas a vender. Juanjo, Hablamos de derechos yo generales, no creo se que puede hay que legislar ad hoc. identificar los problemas y aquí ha habido un problema muy serio y muy gordo, que probablemente se repetirá, Sí, porque la crisis va a continuar durante muchos años Sí, y tendremos que cambiar las leyes, yo no adaptar puedo- las no puedo- políticas de vivienda y Pero, de intentar todas hacer maneras, cosas nuevas que resuelvan los problemas de la gente, El porque hecho si no, ¿qué de hacemos? conceder una licencia no puede estar condicionado a si vendo o no vendo, porque igual no quiero vender. No, pero es sí, que hay cosas pero que son sí, obvias. Pero sí establecer un plazo mucho más perentorio para que se empiece la edificación, desde que se termina el derribo. Esas cosas sí que se pueden hacer. Porque Bueno, al final queda- todos sí. entendemos que Eso es sí un que solar se puede. privado, Bueno, que son solares privados, pero se quedan ahí y se quedan siendo parte del mobiliario urbano, del y paisaje, el ayuntamiento es del que paisaje se tiene urbano. que encargar de nunca mantener sabemos en qué es- muchos qué es casos los mejor, alrededores, si etcétera. tener un solar o tener un edificio vacío que se te va llenando de ocupas, porque ya hay otros que generan esos problemas en Ya, la pero ciudad. no radicalices, no radicalices El las edificio cosas. estaba vacío. No El eches de ahora Roncesvalles estaba vacío. no eches ahora la culpa que se puede llenar de ocupas un No, edificio yo no digo en que el se pueda centro y que llenar. por eso se vacía. Yo digo que eso es absurdo. circunstancialmente Es tan absurdo como- podemos encontrar como tirarlo y argumentos no para, hacerlo. para todo. Es decir, Claro. ¿para qué lo tiran si no han vendido las viviendas? Bueno, ellos sabrán para qué lo tiran. De momento es suyo. Entre tenerlo vacío y expuesto a tenerlo derribado o como un solar, no sé qué diferencia puede haber. No sé Bueno, qué es mejor diferentes, para los- Mira qué diferencia puede haber. posibilidades. A tu área han llegado todas las quejas Pregúntaselo de a los los Concejal vecinos de la Echeverría, calle nos ha Amaya. sorprendido esa idea, mejor no repetirla, bueno, digo yo, sobre todo para los intereses del ayuntamiento, No, ¿no? no, La desde posibilidad de que hubiera un edificio vacío y ocupado. Eso ya sería un problema mayor, ¿eh? Un edificio Para- de viviendas de Eso es. propiedad de particulares. ¿Sabes Igual más, cuántos años Sería un estuvieron problema las viviendas considerable, de la calle? No es el posiblemente, único. ¿eh? ¿Sabes cuántos Posiblemente. años estuvieron viviendas de la calle Amaya y locales vacíos? ¿Se ocuparon? No. Pero está más de 10 Es años. ya está, es que es así. Aparte Madre que la mía. política también tiene que entrar ahí y hemos propuesto más de otra vez hacer censos de viviendas vacías, promover el alquiler también individual. No, y lo que No, ocurre- es que y no lo hay que que hacer ocurre es nada, que no hay que además- hacer nada, todo está No, hecho, pero pero la que no gente piden está en una la calle licencia sin de vivienda. arriba. Vamos a ver, tuvimos Claro. un solar durante muchísimos años en la calle Yanguas y Miranda, que es donde se hizo el edificio de Hacienda, Sí. pero es un solar, claro, que no estaba ni vallado ni nada. Es que el problema que tienes ahí es que es un solar en el cual se ha producido se ha extraído tierra, claro. se ha hecho un agujero, se ha llenado de agua Claro. y nadie se responsabiliza de las condiciones que eso produce. Pues está Y eso, requerido para y eso, rellenarlo eso lo es, van a rellenar, eso es, porque por si eso no lo digo- rellenaremos nosotros. Exactamente, siguiendo pero quiero decir plazos, que ya hemos claro. tenido que actuar. O sea, hemos tenido que actuar, se ha gastado el dinero el ayuntamiento y Con un encima, coste- en con vez un de coste que no agradecerlo, sabemos si en vez de recuperaremos, agradecerlo, claro. lo que han hecho es recurrir, que están en su derecho, y Bueno, por eso nosotros yo tenemos- creo que evidentemente, hombre, hay una actuación que, en fin, a mí me parece muy poco noble con tenemos un respecto al arma. ayuntamiento. Un arma secreta. Es decir, no tenemos ¿Cuál en este es? momento un solar, tenemos, Pues que la tenemos empresa- un cierre la ahí. La licencia empresa no ha es pagado secreta. 600.000 euros de licencia. Y entonces, ahora, con la caducidad de la licencia, le tenemos que devolver los 600.000 euros. Pero no se los vamos a devolver completos, les tendremos que devolver la parte que le quede después de restarle las acciones sustitutorias. Es decir, todo eso es un proceso que está ahí engranado. Hemos tenido que adelantar los 100.000 euros, nos lo tienen que pagar con un 30% de recargo, pero ahora esos 130.000 se descontarán de los 600.000. Y si finalmente tenemos que rellenarlo nosotros con otro coste, también volveremos a descontar de los Muy 600.000. secreta no es. El arma no es muy secreta. Bueno, pues nos Quiero quedamos decir con que ese arma estábamos hablando secreta. de Igual qué nos tiene que están hacer uno, oyendo. lo que por lo menos no tendré que Vienen poner el corriendo dinero, a aunque rellenar. tuvimos, acordaros, tuvimos que poner Que los poner, 100.000 euros sí, por ponerlos, delante. sí, no, sí, hemos sí, adelantado. Sí, ¿no? Cuando Está estábamos claro. con todas las partidas de obras Somos conscientes. bien estrechas. Somos Bueno, nos conscientes. quedamos con las diferentes aristas de este tema. Hoy también queríamos hacer referencia, y lo hemos visto y nos habéis dicho además, gracias, que ya han comenzado los derribos en el mercado de Santo Domingo, en pleno casco viejo de la ciudad, donde va a haber un café-teatro, ¿no? Dentro del mercado iremos viendo también estas posibilidades de los distintos mercados. No sé si va a ser algo exclusivo de ese mercado o si se tiende o tendría que tenderse hacia esa idea, ¿no? De darle mayor vida a los mercados. Yo sé que los comerciantes están, en cierta medida, bueno, pues a la espera de todo esto, que llevan años esperando la puesta en marcha de una iniciativa de estas
esas características. Pero eso ¿Podría ya se seguir hizo. por ahí? Eso ya se hizo con el, con el ensanche, ¿no? con el Hay un mercado del restaurante. ensanche, donde se hizo un restaurante Sí. que el local propiedad del ayuntamiento, Sí. salió a concurso, se puso un restaurante, se está haciendo ahora lo mismo en el casco antiguo. Lo que pasa es que había muchos problemas con el proyecto, pero no tanto del proyecto en sí mismo, sino en cuanto tocas ciertos edificios, pues ya se sabe, Príncipe de Viana, Está catalogado, catalogaciones, catalogación, etcétera. todo. Han sido muchos años, pero yo creo que se va a poder ver cumplido el deseo no solo de los promotores, sino de los gestores Hombre, de los gestores del mercado y del propio ayuntamiento, que en quiere vez de tenerlo vacío, revitalizarlo, ¿no? tenerlo vacío, porque claro, la sensación de abandono que da el mercado también va en detrimento de los propios comerciantes que están instalados allí, ¿no? Entonces no solamente es interés del ayuntamiento, sino interés yo creo que de todos. Y luego también de los vecinos, porque es darle vida también a una zona que está quizá un poco apartada. Es decir, a mí me parece que puede ser una idea interesante, pero lo que hacen falta son iniciativas, proyectos de esa naturaleza, ¿no? Exacto. Bueno, Entonces otro día ahí nos el vamos a ayuntamiento ha trabajado de manera Sí. eficaz para que eso salga adelante. O sea, hemos tenido que trabajar duramente porque, entre otras cosas, había una serie de pegas también de tipo administrativo, vamos a llamarla así, que las hemos tenido que ir corrigiendo con la voluntad de Bueno, todos. camino Casi las mismas difícil. que con la discoteca de... Sí, con la de voluntad la de todos. estación Sí, y sí. con- Bueno, pues hablaremos. Le afecta la Habrá misma más. modificación que fue aquella famosa del dotacional complejo para poder introducir. Ahora más estos usos. tertulias, hablaremos también, por supuesto, de los lugares de ocio de la ciudad, de esa nueva discoteca, ¿por qué no? De si habrá más en este sentido, iniciativas, y también de alguna manera del crecimiento o de las dificultades que supone vivir, trabajar en el casco viejo de la ciudad, que es un casco viejo que también está cambiando bastante su imagen. Otro día podemos abundar en esa zona, ya que hoy nos hemos fijado en el ensanche principalmente. Iñaki Cabasés, muchísimas gracias. Juan José gracias a Echeverría, vosotros. gracias. Gracias a Jorge ti. Mori, Edurne Guino, gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Hasta otra. Nosotros seguimos después de una pausa.